adjetivos, perdón, van a ser atributos, ¿no? Para que sea atributo, el adjetivo debe estar dentro del predicado, como hemos ya planteado el día de ayer, ¿vale? Entonces, hoy continuamos con un nuevo complemento, de hecho, con el resto de complementos que nos estarán faltando. Y, perdón, es que tengo aquí a mi perra con la gata y es la primera vez que veo que interactúan tan de cerca, que hasta se están lamiendo. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, hablaremos del complemento predicativo y yo creo que también nos da tiempo de hablar, perdón, de los complementos circunstanciales de una vez, ¿vale? Que si les voy a enseñar a los gatitos, los acabo de ver, de hecho, porque fui al cuarto y están durmiendo. Entonces, y también procuro no tocarlos tanto porque pues no les gusta tanto ser levantados en realidad. Ya cuando ellos estén más grandecitos se los vuelvo a enseñar. O les voy a tomar otras fotografías y se las comparto en el grupo de Classroom para que los vean. Pero a ver, les voy compartiendo la pizarra. Pero están bien, los tres gatitos están muy bien, afortunadamente. Yo creo que los tres van a sobrevivir sin ningún problema. Están viviendo su sexta semana. Entonces, todo ha ido muy bien con ellos. Bueno, entonces planteamos número uno, complemento directo, dos, complemento indirecto, tres, atributo. Así que vamos a designar cuatro para el complemento predicativo. El complemento predicativo en realidad es muy similar al atributo, muy parecido. También vamos a hablar de un sintagma adjetival o de un adjetivo calificativo. La única diferencia, también dentro del predicado, obviamente, la única diferencia va a ser el tipo de verbo que lo esté introduciendo o el tipo de verbo con el que se va a relacionar el complemento predicativo y el tipo de verbo con el que se va a relacionar el atributo, que ya sabemos que el atributo se relaciona con verbos copulativos, ¿no? De hecho, también los podemos llamar verbos atributivos a los copulativos por evidentes razones, ¿no? Que son ser, estar y parecer. Entonces, vamos a señalar aquí las características que nos interesan sobre el complemento predicativo. Diremos que es un sintagma adjetival. Después del complemento indirecto, hablamos del atributo, Yáñez, que señala una característica del sujeto, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, ay, perdón, es adjetival. Sintagma adjetival que señala una característica del sujeto, ¿vale? Y que va introducido por un verbo predicativo. Por eso se llama complemento predicativo, porque va introducido por un verbo predicativo. Em, ¿Por qué apenas, Soria, el link de Classroom? A ver, cuéntame. Tú escríbeme, yo te leo mientras también escribo. ¿Apenas te integraste? Entonces, entre las características, ok, vale, al final de la clase te lo comparto, ¿no? Por ahí también, si quieren sus compañeros compartir todos los datos que luego comparten para cuando se van integrando personitas nuevas, sus códigos a los otros grupos y a su grupo de WhatsApp, por favor, y ya ahorita lo comparto contigo, Soria. Bueno, entonces entre las características que son más específicas sobre el complemento predicativo, ese número uno que vamos a señalar, que es esta idea de que va introducido por un verbo predicativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los verbos predicativos? ¿Qué verbos dijimos que son los predicativos? Introducido por verbo predicativo. Eso sería lo primero. ¿Se acuerdan cuáles son los verbos predicativos? Hay varios, pero mencionamos dos principalmente como verbos predicativos. Uso introducido, sí, pero a ver, responde a mi pregunta, a ver.
Sí, igual, cuando para el final de la clase lo comparto, ¿vale? Introducido por verbo predicativo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Mencionamos dos tipos. Reflexivos es uno de ellos, pero no los vimos con detenimiento, así que los vamos a omitir. ¿Pero qué otros? Esos que mencionamos constantemente, es transitivos e intransitivos. Exacto, Valdés. Muy bien. Esos son verbos predicativos, ¿no? Los transitivos y los intransitivos. Como ya decía su compañero o compañera Rodríguez, también están los reflexivos, pero como no les dimos tanta atención, no los voy a poner aquí para que ahorita nos estemos con esto de qué es un verbo reflexivo, que sí lo llegamos a mencionar, pero muy superficialmente. Entonces, ese tipo de verbos, ¿vale? Entonces, vean la diferencia. Un complemento predicativo estará introducido por un verbo predicativo, en esencia transitivo o intransitivo específicamente, ¿no? Mientras que el atributo estará introducido por un verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a decir sobre esto? También guardan una concordancia, de la misma forma en la que lo hacen los verbos que son copulativos, los atributos, perdón, también concuerdan en género y número con el sujeto, lo mismo sucede con el complemento predicativo. Concuerda en género y número con el sujeto, ¿vale? Ya sabemos la idea de masculino con masculino, femenino con femenino, singular con singular o plural con plural. Aquí no hay una sustitución, por eso no lo vamos a mencionar, ¿sí? Entonces ahí, pues sobre todo esto, ¿no? Sobre todo estos dos aspectos diría que son los más relevantes con respecto al complemento predicativo, estas dos características. Que veamos que es un sintagma adjetival, que nos va a señalar una característica del sujeto, que necesita de un verbo predicativo, que puede ser un transitivo o intransitivo, y que concuerda en género y número con el sujeto, de forma muy esencial. Vamos a ver algunos ejemplos. Podríamos decir, ah, perdón, no, como que no lo pensé mucho y apenas veo la oposición entre las ideas, ¿no? El niño asustado sonríe contento. Obviamente no. El niño, el niño nuevo sonríe contento a sus compañeros. Vale, ahí tenemos el caso. El niño nuevo sonríe contento a sus compañeros. ¿Cuál es nuestro sujeto en este sentido? Nuestro sintagma nominal sujeto, el niño nuevo, ¿vale? No nada más niño, ¿eh? Nuevo también. Recuerden que la característica del núcleo, del sintagma nominal sujeto, el núcleo niño en este caso, se tiene que ir con él. Porque ¿quién es nuevo? El niño. No lo puedo separar, ¿no? Entonces recuerden eso. Entonces, niño nuevo, sujeto. Sonríe. Exacto, es correcto, Acevedo. Sonríe es un verbo intransitivo porque no necesita realmente de más información. Podríamos decir nada más, el niño nuevo sonríe y listo, pero el resto del enunciado sería, en todo caso, el sintagma verbal predicado, ¿vale? Y ahí vemos estos elementos. ¿Cuál creen que es la palabra que se está desempeñando como complemento predicativo? ¿Nuevo o contento? Ambos son adjetivos, ¿no? Ambos son sintagmas adjetivales. Exacto, contento, ¿no? Contento aquí es nuestro complemento predicativo, porque tenemos las características que hemos estado mencionando, ¿vale? Contento está introducido, como hemos dicho, por el verbo que es sonreír, que es un verbo intransitivo, como ya se estaba comentando. Eh, Vemos cómo guarda la concordancia que hemos dicho con el sujeto, contento singular masculino, el niño nuevo singular también masculino. También puede concordar con, ay, ay, ¿qué? También puede contar como atributo. No, Navarro, contento no funciona como atributo porque no se cumple el principal aspecto que mencionamos en su momento sobre el atributo, ¿vale? Recuerda, toda la diferencia está dada por el verbo, ¿ok? Entonces, para todos aquellos que piensen que puede ser o si no podría ser un atributivo o un atributo, no.
¿vale? Porque tiene que ver con el verbo, exacto. Entonces, ojo, sonreír no es ser, no es estar, perdón, no es parecer. Recuerden que atributo va con verbo copulativo y complemento predicativo va con verbo predicativo, o sea, transitivo o intransitivo. Está contento sí sería atributo. Sí, si dijéramos el niño nuevo está contento, si cambiáramos el sonríe por el está contento, efectivamente sí sería atributo, ¿no? Pero ya cambiaríamos al verbo. Entonces, este, este elemento de contento es lo que nos está funcionando como lo que ya decimos, ¿no? Como el complemento predicativo, ¿vale? Entonces, no es atributo. Además, intenten sustituirlo. Si fuera un atributo, en teoría tendríamos que poder sustituirlo por un lo. E inténtenlo, ¿no? No podríamos decir, el niño nuevo lo sonríe a sus compañeros. Vean, ¿eh? Eso es un aspecto que obviamente no mencionamos dentro de las características porque no sucede, ¿no? Recuerden que decíamos eso, el atributo lo podríamos sustituir por un lo. En cambio, el complemento predicativo no tiene esa característica, así que si yo probara hacer la sustitución de un complemento predicativo por un lo, no habría manera de que funcionara, ¿no? Sería muy extraño decir, el niño nuevo lo sonríe a sus compañeros, ¿vale? Esa es otra forma de demostrar que no es ese contento un atributo, es un complemento predicativo. Le sonríe, pero ahí a quién estaríamos sustituyendo. Si dijéramos le sonríe, ¿a quién sustituimos? A sus compañeros, que serían un complemento indirecto, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, eso es ya sustituir a otra cosa, ¿va? Así es, Vázquez, ¿no? Lo que ya comentábamos, lo más básico para diferenciar al atributo del complemento predicativo es el verbo que estemos utilizando, ¿no? Que como ya hemos dicho, es un verbo predicativo, este sonríe, ¿no? Nuestro núcleo acá no es ser, no es estar, no es parecer. Un ejemplo puede ser las aguas bajan sucias por la lluvia. Sí, que es un ejemplo que creo que ya les había puesto antes. Vamos a retomar ese. A ver, las aguas bajan sucias a causa de la lluvia. Ok, ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sujeto en este caso? Las aguas, ¿vale? Plural femenino. El resto de la oración sabemos que tendrá que ser el predicado. Bajan sucias a causa de la lluvia. Bajan es nuestro núcleo verbal, que no es copulativo, ¿no? Porque no es ser, porque no es estar, porque no es parecer. Es un verbo predicativo, ¿ok? Eh, ¿Qué tipo de verbo predicativo dirían que es? ¿Es transitivo o es intransitivo este bajar? Intransitivo, ¿no? Porque podríamos decir nada más, las aguas bajan y listo, que es como decir corren, pues, ¿no? En este sentido, o sea, como descienden, si quieren verlo de esa forma. Entonces, aquí bajan está funcionando perfectamente como un verbo intransitivo. Se entiende, exacto. Sucias, entonces, sería el complemento predicativo, la característica de esas aguas, pero que tiene como intermediario al verbo predicativo específicamente, al verbo intransitivo en concreto, ¿no? Entonces, lo que estamos señalando aquí en amarillo, y es un sintagma adjetival. Recuerden que los adjetivos se desempeñan como sintagmas adjetivales. Entonces, este sucias será un complemento predicativo de forma clara. Bueno. Sí, va quedando claro, ¿verdad? Se entiende la diferencia entre el atributo y el complemento predicativo. Entonces, generalmente en estas oraciones se usa la preposición a o depende meramente del contexto. Ah, sí, depende del contexto, depende de... Así fue como yo construí ahorita las oraciones, ¿no? Pero podríamos cambiarlo, podríamos decir, el niño nuevo sonríe contento eh, porque está emocionado, ¿no? Por ejemplo. Si ya yo digo porque está emocionado, esa segunda parte ya es otra oración, ¿no? Y ahí sí tendríamos un atributo, ¿vale? Em, exacto, justo, lo que ya estaba comentando Acevedo. Porque si, ¿por qué se le dice verbo predicativo? ¿Solo porque está en el predicado? No,
todos los verbos están, bueno, no todos los verbos están en el predicado, pero en esencia el verbo está en el predicado. Predicativo es, ojo, ¿qué es predicar? Más bien relacionen la idea de verbo predicativo o complemento predicativo con la idea de predicar. Cuando se predica, es porque se dice algo de alguien, ¿no? Decir, exacto, sobre todo eso, decir algo sobre alguna cosa, sobre alguna persona, sobre el sujeto, vaya, ¿no? Entonces, eso es lo que hace a un verbo predicativo. Estamos dando información o diciendo algo sobre la acción que realiza el sujeto cuando se trata de un verbo predicativo, ¿vale? En cambio, los verbos copulativos no tienen esta intención de informar o de decir algo sobre el sujeto. Los verbos copulativos, como hemos dicho, lo único que hacen es unir. Los verbos copulativos funcionan más como una especie de nexo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Y nos informan sobre el sujeto, nos dicen algo, ¿no? Como que nos traen el chisme sobre el sujeto, dijéramos, ¿no? Si quisiéramos verlo de esa forma. Por eso se llaman así, predicativos. Carlos y Joel cortaron plantas rosas de la escuela. Ok, voy a poner tu ejemplo por aquí abajito. Ahí. Si yo digo Carlos y Joel cortaron plantas rosas de la escuela, funciona también. Lo que pasa es que no se los menciono aquí porque no es tan común, no es lo más habitual y nos interesa sobre todo quedarnos con la idea de esta que les puse acá, de que el complemento predicativo señala una característica del sujeto, ¿vale? Pero la realidad es que también el complemento predicativo podría señalar una característica del complemento directo. Y en el ejemplo que tú pones, Acevedo, sí estamos señalando una característica del complemento directo, ¿no? Ya no del sujeto. Porque no es como que rosas sean Carlos y Joel, ¿no? ¿Qué son rosas acá? Las plantas. Entonces, está señalando una característica, pero del complemento directo en este caso. Y entonces, sí, los complementos predicativos también pueden señalar características del complemento directo, solo que no es lo más habitual. Lo más habitual es que señalen característica del sujeto. Y sobre todo, para cuestiones de su examen Ceneval, nos interesa esto, ¿no? Que relacionemos, perdón, al complemento predicativo con el sujeto específicamente, ¿vale? Entonces, por eso no les puse ejemplos como este, pero también se está dando, ¿no? Sigue existiendo un complemento predicativo ahí de rosas, pero ahora con respecto a plantas. ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces, aquí la relación sería con plantas, ¿no? Con el complemento directo. Entonces, lo podemos escribir por aquí abajo si quieren, como nota. Nota. El complemento predicativo también puede referir al complemento directo, como en el ejemplo de arriba, aunque lo más común es su relación con el sujeto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre el complemento predicativo? Así de simple es, ¿eh? No hay mucho más que agregar en realidad sobre el complemento predicativo. Lo importante es que sepamos diferenciarlo del atributo. Y la forma más sencilla de diferenciar al predicativo del atributo, como ya lo han comentado ustedes mismos, es por el verbo, ¿no? Por el verbo específicamente. Bien. Jesús huye asustado de su mamá. Correcto, este funciona como también un complemento predicativo. Ahorita te leo Navarro y te respondo, ¿vale? Nada más voy a retomar este ejemplo del compañero. Tan, 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 tan. Muy bien, muy buen ejemplo. Entonces, Jesús huye asustado de su mamá. Sujeto, Jesús, ¿no? Predicado, huye asustado. ¿Qué pasa en este caso? El verbo huir es un verbo también intransitivo, ¿no? El verbo huir es el núcleo, exacto, un verbo intransitivo. Tiene una característica después que es del sujeto que le pertenece a Jesús específicamente, así que por lo tanto funciona como complemento predicativo. Exacto.
Bien, pues nada más voy a señalar en este ejemplo solo el complemento predicativo en amarillo, ¿vale? Pero ya ustedes saben que Jesús es el sujeto, que huye asustado es de su mamá es el predicado, huye es el núcleo del predicado, ¿no? Todas las cosas que ya mencionamos arriba. En los otros dos ejemplos, ustedes ya las conocen bien. Entonces, ahí tenemos. Ok, a ver, dice, entonces se podría decir que el complemento predicativo es la característica o el que acompaña al verbo en el predicado y el atributo es la característica que está en el predicado, pero de quién es la característica está en el sujeto. En los dos casos sucede lo que estás diciendo, Navarro, ¿no? Si te das cuenta, contento quién es el sujeto, el niño nuevo. Sucias quiénes son las aguas, el sujeto. Asustado quién es Jesús, el sujeto, ¿vale? Entonces, lo que escribes aplica en realidad tanto para el atributo como para el complemento predicativo. Te reitero, la diferencia esencial entre uno y otro es el verbo, exacto, ¿no? El verbo. Si tengo un verbo ser, estar o parecer, o sea, copulativo, y después viene la característica, esa característica va a ser atributo del sujeto, ¿no? Si tengo cualquier otro verbo y después viene la característica del sujeto, ese adjetivo va a ser un complemento predicativo, ¿vale? Huye efectivamente es un verbo intransitivo, Rodríguez, así es. Podríamos decir nada más Jesús huye, ¿no? Y listo, no necesito más información en realidad. La maestra se siente contenta con sus alumnos, puede ser complemento predicativo. Efectivamente, muy bien, Sextos, ¿no? La maestra se siente contenta, ¿no? Ahí tenemos se siente. Ese es un verbo reflexivo, justo, el se siente. Lo vamos a poner como verbo reflexivo para que por ahí quien tenga la duda del verbo reflexivo, a pesar de que ya lo mencionamos, no lo vimos con detenimiento, pero lo llegamos a mencionar, como les digo, nos funciona ese ejemplo. Contenta, ¿qué? Con sus alumnos. Y entonces ahí tendríamos, ¿no? Contenta, la característica, le corresponde al sujeto la maestra. La maestra, pues, me falta la A. Ok. Y sigue siendo el complemento predicativo. Y como ya les decía, ¿no? Se siente es un verbo reflexivo. Entonces, sí notan lo que sucede y que lo decíamos con los verbos reflexivos, ¿no? Los verbos reflexivos sucede que la acción se refleja, ¿no? Como si fuera un espejo. Eso es lo que sucede con los verbos reflexivos. La acción se refleja sobre la misma persona que la está realizando. Porque ¿quién realiza la acción de sentir? La maestra. ¿Y a quién siente? Como a sí misma, ¿no? Se siente a sí misma. Entonces, si ustedes pueden relacionar con el verbo en ese contexto, con el a sí mismo, seguro se trata de un verbo que es reflexivo, ¿no? Como si la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Eso es un verbo reflexivo en concreto, ¿vale? ¿Un verbo predicativo no puede ser copulativo? No. Los verbos predicativos, como ya les dije, son transitivos, intransitivos y reflexivos, ¿no? Sobre todo enfóquense a los transitivos y a los intransitivos, ¿vale? Y un verbo copulativo es otra clasificación diferente, ¿sí? Porque en el ejemplo de Carlos y Joel puede ser un complemento predicativo si no está introducido por un verbo. ¿Cómo que no está introducido por un verbo? ¿Qué es cortaron, Ruiz? ¿No es cortaron un verbo? Ojo, ¿eh? Cuando a lo mejor la duda se da por esto. Cuando decimos que, pero sigue existiendo el verbo, vaya, ¿no? O sea, lo que cortaron son las plantas y rosas tiene que ver con las plantas. Entonces, ojo, la nota de abajo explica eso que estás preguntando, ¿vale? Por eso les puse la notita. El complemento predicativo también puede referir al complemento directo. Y es lo que sucede aquí en Carlos y Joel cortaron plantas rosas, ¿vale?
porque rosas refiere a plantas y plantas es el complemento directo de cortar. Entonces, cuando digo introducido por un verbo predicativo, no me refiero a que forzosamente tenga que venir el adjetivo exactamente después del verbo. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que exactamente después del verbo viniera el adjetivo. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Como en este caso. O podríamos reordenar las oraciones que ya tenemos escritas, ¿no? Recuerden que las oraciones, sí, lo idóneo, sintácticamente hablando, es que inicien por sujeto, luego venga el verbo y luego vengan sus complementos, ¿no? Pero no siempre será de esa forma. Podríamos decir, contento sus compañeros, sonríe el niño nuevo, ¿no? Y poner a sonríe hasta después de compañeros. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, recuerden, cuando estamos hablando o cuando entonces me refiero a que está introducido por un verbo, a lo que me refiero es a que forma parte del predicado, ¿no? Porque básicamente el verbo sería la cabeza del predicado específicamente, ¿sí? Y entonces ese adjetivo calificativo que funcionará como atributo o como complemento predicativo también formará parte del predicado. A eso nos referimos cuando decimos que va introducido, no porque necesariamente venga después del verbo. Recuerden que la estructura de las oraciones puede variar o puede cambiar, ¿vale? Bueno, Diego está enamorado de María y el complemento predicativo sería enamorado. A ella no, ¿no? Si yo digo Diego está enamorado de María, ¿qué es enamorado? ¿Qué verbo estoy usando? Copulativo, ¿no? Exacto. Ser, estar, parecer. Recuerden, los tres, exacto, de estar. Los tres son los únicos verbos copulativos que mencionábamos, ¿no? Entonces yo digo, Diego está enamorado. Enamorado ya no es un complemento predicativo, es atributo, ¿vale? Sin que se enoje. ¿Me recuerda cuál es la función de conocer los verbos copulativos? ¿A qué te refieres con que cuál es la función? O sea, ¿como para qué sirve, dices? Conocer a los verbos copulativos. Em, exacto, cuando lleva verbo copulativo no hay complemento predicativo. La importancia de conocer a los verbos copulativos es que tú sepas identificar cuando existe un atributo, justo, ¿no? Recuerda lo que acabo de decir, los verbos copulativos son ser, estar y parecer, ¿vale? ¿Y por qué necesito identificar al atributo? Porque vamos a llegar a la parte de concordancia. Y en la parte de concordancia existe la concordancia verbal. Y en la parte de concordancia hay unas cosas que se llaman cuantificadores, sustantivos cuantificadores. Y a lo mejor los recuerdan de sus exámenes de práctica o si ya aplicaron el examen algunos de ustedes, recuerdan frases como infinidad de no sé qué, ¿no? La mayoría de no sé qué, ¿no? Una gran cantidad de tal, ¿no? Entonces, a ese tipo de construcciones nos referimos y que forman parte de la concordancia, ¿vale? Y las han visto en los exámenes de práctica, quienes ya los han hecho. Entonces, para eso, para ese tipo de oraciones es donde necesitamos entender y saber identificar al atributo y al complemento predicativo, ¿vale? Ahorita no puedo empezar a hablar de ello porque pues, necesitamos ver otras cosas, ¿no? Antes de llegar a ese punto. Pero para eso mencionamos la idea de esto, del complemento predicativo y del atributo. Y por lo tanto, por eso necesitamos mencionar lo de los verbos copulativos, ¿no? Para que recuerden que si existe un atributo es porque existe un verbo ser, estar, parecer con una característica del sujeto, ¿vale? Sí, entonces no sé si alcanzo a responder a tu pregunta, pero para eso necesitamos hablar de los copulativos y necesitan definitivamente recordarlos, así como necesitan recordar esto del complemento predicativo y del atributo. Bueno, le cortamos aquí con esto. ¿Necesitamos plantear alguna otra cosa? ¿Hay alguna otra duda? Me da risa el comentario del compañero, que sin que me enoje. No me enojo, solo me decepciono. No, no es cierto. No, no hay preguntas, ¿verdad? Ya más con respecto a esto del atributo indicativo, ¿vale? Si quieren,
hacemos rápidamente una actividad, ¿no? Donde podamos identificar y diferenciar estos elementos. Les reitero, para eso tienen que pensar en el aspecto de, ¿cómo se llama? Del verbo. Eso dicen, ¿no? Eso dicen, que la maestra dice enoja. Yo siempre la he visto de buenas conmigo, siempre ha sido como muy linda y amable. Es una persona muy amable. Es que, vean, que luego ustedes hacen cada pregunta, pero está bien, ¿no? Digo, está bien que las hagan ahora, ¿vale? Por ahí yo sé que Sandra, por ejemplo, quienes son alumnos de Sandra, seguramente ya les ha comentado. Ahorita es el tiempo de que hagan las preguntas, todas las preguntas que se les puedan ocurrir, por más tonta que puedan parecer, pensar que es, ¿no? Porque si hacen preguntas que son muy básicas para la parte final del curso, híjole, ¿no? Ahí sí estamos bastante conflictuados, estaríamos bastante conflictuados, ¿no? Con respecto a, o sea, si ustedes me preguntaran en la parte final del curso, oiga, ¿y cuáles son los verbos copulativos, no? ¿O para qué me sirven los verbos copulativos 2 meses antes de su examen, un mes antes de su examen? Imagínense, ¿no? Entonces, mejor, está bien hacer esas preguntas, solo que no, yo creo que no es que nos enojemos, sino que como lo mencionamos tantas veces o lo repetimos de forma tan recurrente o tan constante, que de repente sí decimos como de, bueno, los chicos como que o no ponen atención o no están escuchando o yo no lo estoy expresando bien, ¿no? Entonces, esto no son las cosas que suceden, pero no es tanto así como de que nos enojemos como tal. Cuando yo conocí a Miss Odi era súper linda, pero luego nos dio clase y nos regañó por no aprender nada. Pues es que ahí está, ¿no? Los regaña por no aprender nada. Tampoco es como que los regañe nada más porque se le antoja, ¿no? Ustedes mismos, ustedes mismos están diciendo que se enoja porque no estudian o porque no aprenden nada, ¿no? ¿Qué cree que ya le entendía el ejemplo que le di? Bueno, me alegro, coronel. Qué bueno que has aprendido algo, ¿no? Pues lo importante es eso, que vayan aprendiendo cosas, ya sea con su profesor en presenciales y que lo complementen, como ya hemos dicho, ¿no? Y que lo complementen con las clases también en línea, pero obviamente, más que, pues yo les sugiero lo siguiente, más que ponerse a pensar como de, ay, es que me gusta más esta clase o me gusta más esta otra clase o este profesor o esta profesora, piensen en qué puedo rescatar de cada profesor o profesora y de cada clase, ¿no? O sea, ¿con qué me quedo de lo que me dijo este personaje o este profesor o esta profesora de cierto tema, ¿no? Pero a lo mejor en otro tema le entendí más al otro profesor, ¿no? O a la otra profesora. Entonces, esa es como la ventaja, digamos, ¿no? De que de pronto tengan como las clases en línea, perdón, las clases presenciales, los cursos intensivos. En los cursos intensivos también van a rotar seguramente con profesores nuevos o con profesores diferentes. Y eso es lo bueno, ¿no? Que el de pronto recibir la información de distintas personas nos ayuda a que de pronto podamos, si no lo entendí uno, bueno, le entiendo el otro, o a lo mejor le entiendo uniendo los aspectos que me mencionan los dos, los tres profesores o en asesorías o tal, ¿no? Entonces, ahí tienen todos estos recursos. Lo importante es que aprendan, ¿no? Lo importante es que se vayan entendiendo. Ese es nuestro principal objetivo para nosotros y para ustedes, obviamente, ¿no? Que se aprenda, que se entienda para que logren pasar su examen, ¿vale? ¿Cómo le puedo agarrar cariño al español? Pues primero, o sea, no se trata tampoco de que le agarres cariño, ¿no? Porque, pues simplemente si no te gusta, no te gusta, ¿no? Es como si te quisieras obligar a hacer algo en concreto. Entonces, yo creo que no se trata de agarrarle cariño, se trata de entender la importancia que tiene en tu examen, pero también en tu vida como profesionista y como futuro, obviamente como futuro profesionista y como futuro estudiante universitario, ¿no? Ustedes piensan que la parte de español es como nada más para el examen, pero luego también cuando están en la facultad
pues necesitan recordar cosas, ¿no? Cosas que vieron en la prepa, cosas que aprendieron en el curso. Obviamente necesitan saber acentuar, necesitan saber puntuar, necesitan saber escribir correctamente, ¿no? En cuanto a la ortografía de las palabras y tal. Entonces, piénsenlo como una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más básico con respecto al español y a las matemáticas. Son cuestiones muy básicas que necesitamos y que aplicamos en el día a día y que como personas, como futuros profesionistas o como futuros universitarios, tienen que aplicar y hacerlo bien, ¿no? Específicamente. Entonces, piénsalo más así, ¿no? O sea, como que lo necesitas, como el aire que respiras, tal vez no tanto, ¿no? Pero por decir algo. Y pues quítate la idea de que es difícil, ¿no? Porque si nos encasillamos con la idea, es que español es difícil, ¿no? Específicamente, pues sí es tan difícil como es que lo hablas, ¿no? Cómo es que llevas 16, 17 años de tu vida hablándolo, ¿vale? Entonces, sobre todo esas dos cosas, yo creo, ¿no? Pensarlo como que es una necesidad básica, el saber escribir, el saber acentuar, puntuar y tal, y que lo van a necesitar en su vida profesional y universitaria, y que no es tan difícil como puedan pensar. Bueno, qué bueno, Acevedo, felicidades. Sí, eso es algo que es una realidad, ¿no? Una realidad es que en la primera revisión de los temas, como muchas cosas no las manejan, pues va a costar trabajo, ¿no? Obviamente va a costar trabajo. Habrá cosas que parezcan sencillas, habrá otras que parezcan un poco más complejas, pero conforme se vaya avanzando, conforme se vuelvan a revisar los temas, tendrá que quedar más claro, tendrá que haber más práctica y tendrá que, se van a dar cuenta que irán mejorando, ¿no? Pero pues obviamente también necesitan hacer su parte, como tú mismo lo comentas, Acevedo, pues hay que echarle ganas, ¿no? No nada más se trata de lo que el profesor hace, sobre todo pues, se trata de lo que el alumno hace, ¿no? O deja de hacer. Sí, los cursos intensivos son presenciales en Morelia, siempre, en vacaciones, así es. Allá preguntándome de mi vida, ¿no? A mí sí me gusta mucho la lingüística. De hecho, yo estoy estudiando lingüística como especialidad ahorita. O sea, yo estudié en la licenciatura literatura, literatura intercultural. Y y dentro de la carrera llevábamos materias de lingüística. Esto que vemos es básicamente lingüística, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en en el curso. Entonces, me gusta más la parte, de hecho, de la lingüística que de la literatura. La disfruto más. Eh, Me gusta más en general, ¿no? En muchos sentidos. Me parece muy interesante cómo funciona el lenguaje, ¿no? Cómo de pronto podemos construir cosas, podemos realidades incluso, ¿no? O sea, podemos construir realidades con la forma en la que utilizamos las palabras y la forma en la que nos expresamos y cómo podemos conseguir también distintos objetivos a través del uso del lenguaje, ¿no? Tanto escrito como hablado. O sea, imagínense si ustedes no se comunicaran, ¿no? O si no existiera una forma de comunicación, cómo obtendrían muchas de las cosas en su cotidianidad. A lo mejor ya habríamos descubierto algo, probablemente ya habíamos descubierto algo para establecer algún tipo de comunicación específicamente, pero hoy en día, sin la comunicación, sin el uso del lenguaje, no sabríamos qué hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece bien interesante. Es una parte bien, como les digo, ¿no? Es una parte bien esencial de nuestra vida. El habla, el lenguaje, la escritura, ¿no? Como tal. Si no, no existiría como la forma comunicativa como la conocemos ahora, ¿no? Como la con la que estamos familiarizados. Les reitero, a lo mejor ya habríamos hecho otra cosa, inventado otra cosa. Pero por eso me gusta mucho y porque tiene tantas variaciones y tantas excepciones, pero también muchas reglas, ¿no? Entonces es muy estructurada en realidad. Todo aquello que establezca una comunicación de forma sistemática es lenguaje, efectivamente. Todo aquello que establece, permite una forma de comunicación es un lenguaje, ¿no? Existe el lenguaje de señas, por ejemplo, que les digo, son cuestiones que se han desarrollado y que, pero que ojo, el lenguaje de señas está basado en el lenguaje oral, ¿no? Si antes no hubiéramos aprendido o hubiéramos decidido nombrar las cosas y producir sonidos y palabras,
probablemente nos habría costado más trabajo desarrollar un lenguaje de señas, porque con qué seña íbamos a representar qué sonido, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos aspectos muy particulares. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Eh, Vamos a continuar, ¿vale? Que ya son 5:48. Ya tendremos tiempo para platicar en otro momento de por qué me gusta el español. Aparte, hay otros idiomas que son más complejos, ¿eh? A ustedes les puede parecer complicado, a pesar de ser hablantes nativos, pero créanme que en realidad todos los idiomas tienen cierta complejidad. Mm, Hay algo en la lingüística que nos señala ciertas características. Entonces, les reitero, todo idioma tiene su parte difícil, ¿no? En el español, a lo mejor la parte difícil es la ortografía, probablemente. Hay muchas cosas que podríamos considerar difíciles en español. La ortografía es una de ellas, pero hay idiomas que a lo mejor la ortografía es más simple o es más sencilla, ¿no? Específicamente. En el inglés, la ortografía es más sencilla. Creo que eso es algo que ya les he dicho, porque no hay que acentuar, no tengo que pensar en estos aspectos, ¿no? Como de dónde coloco el acento, dónde está la sílaba tónica. Tenemos que pensar en dónde está la sílaba tónica en el inglés para saber cómo va la entonación, obviamente, de las palabras, ¿no? Eh, pero entonces, esa es la complejidad, justo la complejidad del inglés es fonética, la complejidad del español es ortográfica específicamente, ¿no? Y así, la complejidad en otros idiomas es muy variada, ¿no? Específicamente. Pero les reitero, todo tiene ahí como sus pros y sus contras, sus partes difíciles y sus partes fáciles. Lo fácil en el español es el léxico, ¿no? Lo fácil en el español es que normalmente solo existe, o lo común es que exista una sola palabra para referir a un solo objeto. Y en otros idiomas, por ejemplo, es una sola palabra o un solo sonido para referir a un montón de cosas, como en el chino, ¿no? En el chino mm, no es que sea exactamente igual, pero en el chino un sonido muy similar a otro, casi igual, puede referir a distintas cosas, ¿no? Puede tener distintos significados. Y pues para nosotros no existe esa complejidad. A mí me parece eso bastante difícil, ¿no? Como diferenciar la tonalidad para referir a una palabrita. Y pues yo digo puerta y es una cosa, y digo mesa y es otra cosa, ¿no? En cambio, les reitero, en el chino podríamos decir mesa y es una cosa, mesa es otra cosa, mesa, ¿no? Entonces ahí con ciertas variaciones muy leves estamos hablando de objetos o de cosas perfectamente distintas. Pero bueno, les digo, son aspectos que caracterizan a los lenguajes, a los idiomas. Y mesa de apellido, claro. También depende del contexto. Sí, efectivamente, ¿no? Más complejo, pues es que tampoco es como que hable todos los idiomas. Entonces no tengo idea de cuál va a ser el más complejo. Pero para mí los idiomas más complejos son los idiomas fonéticos. O sea, todo idioma que, que tenga que ver con tonos es lo que a mí me parece personalmente más difícil, ¿no? Como justo el chino, eh, algunos idiomas, sobre todo los idiomas de Asia, de África, tienen esta característica, que tienen que ver más con el sonido en que se produce y con ciertas variaciones muy pequeñitas y que hacen referencia a significados completamente distintos, ¿no? O los idiomas que son aglutinantes también, o sea, los idiomas que, como alguno de ustedes habla purépecha o náhuatl, por ejemplo. No, nadie habla purépecha, más o menos. Lo que sucede, por ejemplo, en el náhuatl y en el purépecha, que son más idiomas aglutinantes al momento de escribirlo, es sobre todo en el náhuatl, ¿no? En el náhuatl, por ejemplo, existe esta situación en la que a una sola raíz, a una sola palabrita, le pegamos varias terminaciones. Una terminación para referir a un tiempo, otra partícula para referir a lo mejor a si es masculino o femenino, otra terminación para referir a si es, no sé, si estamos hablando de algo animado o algo inanimado, ¿no? Entonces,
Eso es lo que hace un idioma aglutinante, que a una partícula le sumo otra, otra y otra y otra y se hace una palabrota, ¿no? Y se hace una palabra bien extensa. Y en el español eso no sucede, ¿no? En el español lo que sucede es que podemos decir mesa y esa A ya me dice varias cosas, ¿no? Me dice que es singular, me dice que es femenino, me dice que es etcétera, ¿no? O cantó, ¿no? Esa O con acento me dice varias cosas. Me dice que es un modo imperativo, me dice que es un tiempo pasado, me dice que es una tercera persona del singular, etcétera. Entonces, en los idiomas aglutinantes, como puede ser de pronto el maya o en algunos casos el purépecha, hay una partícula que se escribe para la persona, una partícula que se escribe para el tiempo, una partícula que se escribe para el modo y se termina generando una cosa bien extensa, ¿no? Específicamente. O sé, por ejemplo, que en el purépecha sucede mucho y que a mí me parece bien increíble, ¿no? Como aspectos, las personitas que hablen más o menos purépecha o que lo entiendan, no me dejarán mentir, ¿no? Eh, Sucede que para referir a un objeto tienen en consideración aspectos como si es un objeto vertical o si es un objeto horizontal, se dice de forma diferente, ¿no? O si es un objeto que está en movimiento o si está estático, también hay variaciones en cómo se dice, ¿no? Entonces, nosotros diríamos coche si está en movimiento o si está estático, sigue siendo coche, ¿no? Eh, pero para el purépecha, por ejemplo, si está en movimiento es una expresión y si está estático es otra expresión. Si tiene forma vertical es una terminación específica y si tiene forma horizontal es otra terminación específica, ¿no? Entonces, esas cositas son las que suceden de pronto con respecto al purépecha, ¿no? Ok, Ramos, ¿qué me cuentas de eso que acabo de decir? No, el purépecha no es un dialecto. Los dialectos, y eso es algo que es bien importante, creo, de mencionar y de aclarar, los dialectos son las variaciones de un idioma, ¿no? Entonces, antes se tenía esta idea, porque la palabra dialecto se utiliza como de forma despectiva, ¿no? Para las personas del día a día, ¿no? Como que encontramos en la cotidianidad, piensan que la palabra dialecto tiene que ver con algo que es despectivo, como justo con las lenguas indígenas, ¿no? O sea, piensan que son dialectos el maya, el purépecha, el náhuatl, pero en realidad son también idiomas como el español, como el francés, como el inglés, y un dialecto es simplemente una variación de un idioma. En el español es un dialecto el español mexicano, es un dialecto el español de España, el español de Colombia, el español de Venezuela, de Argentina, etcétera. Esos son los dialectos, las variaciones. Puede ser un dialecto, a lo mejor el que se habla del purépecha, digo, del náhuatl de Oaxaca, o el dialecto es el náhuatl del centro del país, o es un dialecto el náhuatl que se habla en el mismo Michoacán, por ejemplo. Entonces, esos son los dialectos, las variaciones de un idioma. Incluso nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene su propio dialecto. Yo tengo un dialecto del español que difiere mínimamente, pero puede diferir del dialecto que cada uno de ustedes habla, porque cada uno de nosotros usa como una entonación muy particular, las palabras de forma muy concreta las realizamos, las pronunciamos a veces de forma un poquito diferente. Entonces, esos son los dialectos, las variaciones de los idiomas y que se pueden reducir hasta de lo que cada uno de nosotros dice hablando el mismo exacto idioma, ¿no? Como el inglés americano, el británico y el alemán. Esos serían dialectos, ¿no? Y les digo, mismo dentro de, de un solo país, ¿no? Como el español de la Ciudad de México es muy diferente al español del norte del país, ¿no? Y eso ya es un dialecto, ¿no? Seguimos hablando español, seguimos estando en el mismo país, pero es un dialecto porque se produce de forma distinta, porque hay palabras que no existen en el norte, pero que sí existen en Ciudad de México y viceversa, ¿no? Entonces, esos son los dialectos en concreto. Entonces, si alguien hace referencia a un dialecto como para hacer referencia a una lengua indígena, es algo un tanto equivocado, ¿no? Porque les reitero, un dialecto es simplemente una variación de un idioma, de una lengua, ¿vale? Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, perdón. Me entretuve hablando de otras cosas que no eran los temas que teníamos que estar tratando. Eh, a ver, les comparto para los compañeros que recién se integraron, porque nada más nos quedan 2 minutitos. Los códigos, ya me los habían dejado aquí, ya me acordé, y ya no los pude copiar.